Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a artistas, gente de las ciencias, de las artes, del mundo de la política y de la sociedad civil. Los franceses decidieron dar al presidente Emmanuel Macron un segundo mandato de 5 años. En la segunda vuelta electoral, celebrada el pasado domingo 24, Emmanuel Macron obtuvo 58,2% de los votos, en tanto que la candidata de la ultraderecha Marine Le Pen alcanzó 41,8% de dicha votación, el nivel más alto nunca antes logrado por una candidata de esa corriente política. ¿Cuáles son las principales lecciones que se pueden sacar de dicha votación? ¿Qué desafíos y qué riesgos incurre tanto el presidente como las fuerzas políticas que han participado en ella? Para hablar de ello, saludamos en la presencia en nuestro estudio de Aldo Ruber Echeverría, investigador de la Universidad de Lausana, profesor de asistente de Sociología Política. Aldo, bienvenido a esta Escala en París. Gracias por estar con nosotros. Digamos que una cuestión que sale a relucir de esta segunda vuelta electoral es una fractura política, una fractura que refleja las distintas tendencias que han emergido con los votos y que al mismo tiempo, de una u otra manera, también reflejan la fractura territorial que se está viviendo en el país. ¿Cuáles son las medidas que rápidamente debería implementar el presidente Emmanuel Macron en su segundo mandato para evitar que esas fracturas no se vuelvan un abismo político? Claro, las fracturas efectivamente territoriales, políticas, que se reflejan en estas elecciones, yo creo que las ilustran bastante bien lo que ha sucedido con el movimiento de los chalecos amarillos. ¿Qué podría haber hecho Emmanuel Macron o cualquier presidente francés en ese momento? Pues darse cuenta que hay una crisis de representación, es decir, una crisis política, de que hay gente que no se siente básicamente representada por el sistema político, por cómo está estructurado, y entonces lo que podría haber hecho es, para eso, dotar a la ciudadanía de mayores dispositivos de participación ciudadana, como por ejemplo se reclamaba en ese momento el referéndum de iniciativa ciudadana, es decir, mayores dispositivos de participación política. Y al mismo tiempo la fractura territorial se ve de forma muy clara también en el voto, de que hay en Francia, que es un territorio bastante ruralizado, bastantes territorios que no tienen acceso a servicios de proximidad, que no tienen acceso a los mismos servicios públicos que en otros lugares. Entonces, atender a esa medida, a esa demanda, mediante mayor fiscalización, mayor fiscalidad que esté bien distribuida en el territorio, habría sido una de las claves junto a los mecanismos de participación política. Y tendrá que ser entonces uno de los primeros desafíos que él tenga que enfrentar inmediatamente. En efecto. O sea, ahora el espacio político, como ha quedado pues roto, ha quedado completamente dividido, lo muestra muy bien. El ascenso tanto del antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen como también de la Francia Insumisa y también en cierta manera de la abstención son formas de demostrar este hastío hacia al menos el presidente Emmanuel Macron y su forma que ha tenido de dirigir el país en los últimos 5 años. Aldo, y al mismo tiempo el presidente Emmanuel Macron es el primer mandatario después del año 2000, cuando se modificaron las leyes en este país, que se redujo el periodo de presidencia de 7 a 5 años, en obtener una segunda reelección. Esto es muy importante. Al mismo tiempo lo hace con un 37% de los votos del electorado del país. Quiere decir que su segundo mandato va a ser una presidencia débil. Bueno, en efecto es uno de los pocos mandatarios que ha revalidado su presidencia, pero también es verdad que es el segundo, o sea, su segunda presidencia, como también de hecho la primera, lo consigue ante la extrema derecha, es decir, donde sabemos que se activa un cordón sanitario que todavía sigue funcionando, aunque en esta ocasión se ve debilitado, ¿no? Es verdad que podríamos pensar, porque es verdad que el presidente Macron logra solo entre el 37 y el 38% de los electores inscritos y con un aumento de la abstención que llega, considerable. En efecto, que llega prácticamente al 30% y se convierte en uno de los récords de la Quinta República. Es verdad que esta crisis de representación no solo se ve en el caso francés, se ve más allá en Europa, pero en el caso de Macron, que se encuentra con estos desafíos que mencionábamos antes y con 5 años más hacia adelante, donde va a tener que hacer frente también a su arrogancia, a su soberbia y a la figura que se ha forjado, pues es verdad que igual se encuentra en una crisis o por lo menos con una legitimidad más fisurada, ¿no? Entonces, esto se verá también en las distintas contestaciones sociales que puedan salir frente a sus medidas más polémicas, como por ejemplo la reforma de las pensiones y la prolongación de la edad de jubilación, ¿no? Ahora bien, hablamos de un poco de
La candidata Marine Le Pen, decíamos en un principio, la ultraderecha ha obtenido un récord como nunca antes de las elecciones presidenciales. Esto representa un maravilloso salto de 8 puntos con respecto a la elección del 2017. Es solo un voto, dijéramos, que ha recuperado los votos de la otra extrema derecha, notablemente Éric Zemmour, o hay otra cosa más que ha apoyado la segunda vuelta, la votación que ha obtenido Marine Le Pen. Aldo. Bueno, en efecto, el hecho de tener otro caladero de votos de la ultraderecha, en este caso con la candidatura de Éric Zemmour, pues ha servido a que también efectivamente prolongue pues su apoyo en la segunda vuelta, ¿no? Pero la candidatura de Zemmour, como toda una estrategia que también se inicia por parte de Marine Le Pen cuando toma las riendas del antiguo Frente Nacional y de la actual Agrupación Nacional, es la normalización. El hecho de intentar aparecer como una candidata mucho más presidenciable, que de hecho esto es lo que muestran las encuestas, que aparece como una candidata más presidenciable, como una candidata que se teme menos, a pesar normalizada. Exacto, normalizada, desdiabolizada, como dicen aquí en Francia, pero a pesar de ello sí que sigue habiendo todavía un cierto temor a la candidatura de Marine Le Pen, se le sigue viendo como una candidata racista, como una candidata xenófoba por gran parte de la población. Por lo tanto, no lo ha logrado del todo, pero mejora en ese aspecto. Se le ve también como más competente en relación sobre todo a 2017, donde le vimos particularmente en el debate bastante desorientada. Y entonces pues ha mejorado mucho en eso, ¿no? Y efectivamente, en una segunda vuelta efectivamente, existe un cordón. Lo interesante es que existe un cordón sanitario contra Marine Le Pen, por supuesto, contra la extrema derecha que se ve desde 2002. Pero lo particularmente interesante de estas elecciones, de esta segunda vuelta, es que también existe un cordón sanitario que se activa contra Emmanuel Macron. Es decir, el 12% de los electores que han votado a Marine Le Pen lo hacen también como un bloque exclusivamente contra Macron. Y solo el 16% lo hace como bloque contra Marine Le Pen. Por lo tanto, porcentajes bastante similares. El odio hacia Emmanuel Macron puede también efectivamente traducirse en un voto también más alto hacia Marine Le Pen. Que es algo inédito para la historia de la Quinta República, y en este sentido son muchos los frentes que tendrá que enfrentar el presidente Emmanuel Macron. Está notablemente el incrementar el poder de compra, está el tema ecológico, está el tema de la reforma política, de la reforma fiscal, está la cuestión de la guerra en Ucrania. Finalmente, un segundo mandato que se puede decir va a comenzar en un terreno minado. Sí, totalmente. Sobre todo vamos a ver cómo sigue haciendo frente a esta crisis de la inflación, cómo responde también internacionalmente a la cuestión de la guerra de Ucrania, donde se posicionó de forma hábil en las negociaciones con el presidente Zelensky y también con el presidente Vladimir Putin, pero es verdad que no ha dado frutos, y eso es lo que también puede explicar que ese efecto bandera que le funcionó también en los sondeos al principio, luego se vio reducido en los apoyos electorales, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a ver qué medidas para el poder adquisitivo y para también, efectivamente, la crisis ecológica, donde por el momento ha habido muchas bellas palabras durante el primer quinquenio de Emmanuel Macron, pero poca aplicación de políticas realmente ambiciosas, valientes e interesantes. Es verdad que ahora ha hecho un pequeño guiño a la izquierda, utilizando el lenguaje de Jean-Luc Mélenchon, hablando de planificación ecológica, diciendo que va a nombrar a ministros directamente ecologistas. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque los 5 años que ha dejado Macron no nos dejan pensar que sea muy valiente en este sentido, ¿no? Aldo, de manera breve, porque el tiempo se va muy rápido, acaban de salir estadísticas publicadas por la Unión Europea, por Bruselas, donde se muestra que el gasto público en seguridad social en Francia representa 59,2% del Producto Interno Bruto francés, 8 puntos más por encima de la media de toda la Unión Europea. Y aún así, el presidente Macron no se ha podido sacar la etiqueta de ser un presidente de los ricos. De manera breve, ¿esto tiene implicaciones para su segundo mandato? Sí, por supuesto, porque es verdad, si Francia todavía tiene un gasto social considerable, lo que hay que entenderlo es en términos relativos. Es decir, Macron es el que realmente se ha atrevido, incluso más que Nicolas Sarkozy, a tocar básicamente el sistema social francés. Lo vimos durante la primera parte de su quinquenio, donde, por ejemplo, si tomamos el caso de la salud, recorta más de 15.000 millones en el sector, llevando al personal hospitalario a situaciones límite, y efectivamente también exonerando recursos
recortando en impuestos hacia los más ricos, con el impuesto de solidaridad a la fortuna, pero 30.000 también, millones. efectivamente, también la flat tax, también tenemos el impuesto de competitividad y empleo, el CICE, empresas, ¿no? en efecto, y luego también el recorte, que puede parecer poco, pero para las familias más modestas pues hacía notar, que era el recorte de las APL, de las ayudas a la vivienda, ¿no? Entonces, además de eso, también ha sido un presidente que, como decíamos, se ha mostrado de forma muy arrogante, mostrando un desprecio de clase muy considerable hacia los parados, hacia los huelguistas, hacia las personas con menores recursos. Entonces, en efecto, ante esto, vamos a ver qué es lo que sucede. Es verdad que durante la pandemia sí que ha mostrado que esa ortodoxia presupuestaria no tiene por qué llevarse hasta límites completamente irracionales y ha reinvertido efectivamente en el sector, que su participación presupuestaria pues ha aumentado, ¿no? Entonces veremos qué línea toma, si la de antes de la pandemia o ha tirado lecciones básicamente de esta crisis sanitaria, ¿no? Hemos hablado de Marine Le Pen, hemos hablado de Emmanuel Macron, no hemos hablado del candidato más votado, que es Jean-Luc Mélenchon. Los analistas dicen que el voto entre Marine Le Pen y el voto con Jean-Luc Mélenchon no solo refleja una reorganización, una reestructuración del sistema político francés, pero que al mismo tiempo es un voto sobre todo de descontento. ¿Es que realmente esos votos solo se pueden entender como un descontento histórico del electorado francés o hay también una parte ideológica finalmente? A ver, es verdad que hay un poco de todo, ¿no? Y también si miramos la recomposición de los partidos, en efecto, vemos que en realidad pues, lo que sería el bloque de Macron absorbe el centro-derecha clásico de los republicanos, Marine Le Pen pues, se afianza y además se normaliza, pero tampoco aumenta de forma espectacular, al menos en la primera vuelta en relación a 2017, y Jean-Luc Mélenchon absorbe el ala más izquierda de los socialistas y también recoge pues, un nuevo bloque también ecologista y socialista, ¿no? Pero luego es verdad que la sociedad gala, por ejemplo, no es una sociedad que tradicionalmente, o al menos en los últimos años, se veía que aumentaba en sus actitudes intolerantes, de hecho ni contra las minorías, ni contra la homosexualidad, avanzaba en términos de feminismo, etcétera, etcétera. Esto es algo que miden las distintas encuestas de valores y esto lo que le faltaba también era encontrar una cierta representación política, ¿no? Encontrar ciertos partidos que llevaran esto. También la cuestión del poder adquisitivo, por supuesto, el hecho de también defender a los más débiles. Esto se ve efectivamente en el éxito también de la candidatura de Jean-Luc Mélenchon, como mencionabas, pero también que a Marine Le Pen, a pesar de sus posiciones claramente xenófobas, no la votan solo por eso. Y eso también se ve mucho en su electorado más popular, en su electorado más obrero, que también tiene en la preferencia de su voto a Marine Le Pen la cuestión del poder adquisitivo en el centro, ¿no? Pues vamos a ver qué dan precisamente a partir de estos resultados las elecciones legislativas que ya llegan el próximo mes de junio. No, estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Aldo Rupert Echeverría su presencia en nuestros estudios. Yo recuerdo que usted es doctorante y profesor de asistencia en sociología política, además de enseñante en la Universidad de Lausana. Muchas gracias por habernos acompañado, Aldo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.